Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 1, 199, parte tercera, Filosofía Escolástica, capítulo 4, Anselmo de Aosta, 195, la Trinidad. La palabra interior de Dios no es un sonido de voz, sino esencia clara. Este es el punto de partida de la especulación trinitaria de San Anselmo. Aquella palabra interior es la divina sabiduría, el verbo de Dios. Todo ha sido dicho y todo ha sido hecho. El verbo, por un lado, es idéntico con la esencia de Dios. Por otro, idéntico con la esencia de la criatura. Es idéntico con la esencia de Dios porque no es criatura, sino principio de la criatura, y porque está en Dios, en el cual no subsiste diversidad ni multiplicidad. Por otro lado, es la esencia misma de las cosas creadas, ya que, ¿de qué sería verbo si no fuese verbo de ellas? Todo verbo es verbo de alguna cosa. ¿Es necesario entonces entender que no existiría el verbo si no existieran las criaturas? La cosa es inconcebible, porque el verbo es necesario y eterno como Dios mismo. Pero, por otra parte, si las criaturas no existieran, ¿cómo podrían ser verbo de lo que no existe? La solución es que el verbo es, en primer lugar, la inteligencia que Dios tiene de sí mismo. Así como la mente humana tiene conocimiento y comprensión de sí misma, también Dios. El verbo es, pues, coeterno con Dios porque es la eterna inteligencia que Dios tiene de sí. Pero al mismo tiempo es también verbo de las cosas creadas. Con un solo y mismo verbo, el Sumo Espíritu habla de sí mismo y de todas las cosas creadas. Si tales cosas en sí mismas son mudables, con todo son inmutables en su esencia y en su fundamento, que está en el verbo divino. Y existen tanto más verdaderamente cuanto más semejantes son a tal fundamento. Por su parte, el verbo, aún en su identidad con el Sumo Espíritu, se distingue de él. Ellos son dos, aunque no puede expresarse de qué manera lo son. Son distintos de la recíproca relación, por cuanto uno es el Padre y otro el Hijo, y son, en cambio, idénticos en la sustancia, por cuanto en el Padre hay la esencia del Hijo y en el Hijo la esencia del Padre. Única e indivisible es, en efecto, la esencia de entrambos. Ahora bien, si el Sumo Espíritu se reconoce y se entiende en el Hijo, debe también amarse. Sería inútil, en efecto, la inteligencia sin el amor. El amor depende, pues, de la inteligencia que el Espíritu Sumo tiene de sí. Esto es, depende a la vez del Padre y del Hijo. Esta dependencia no es generación. El amor no es hijo, y sin embargo es una dependencia que supone participación en su naturaleza común, y puesto que tal naturaleza es espíritu, el amor se llama espíritu. Cada una de las tres razones divinas, participando de toda la esencia divina, recuerda, entiende y ama, sin necesidad de la otra. Aunque la memoria sea propia del Padre, la inteligencia del Hijo, el amor del Espíritu, cada uno de ellos es esencialmente memoria, inteligencia y amor. De la inteligencia, memoria y amor de cada uno de ellos no se derivan otros hijos y otros espíritus. En esto consiste el misterio inexplicable de la Trinidad Divina. San Anselmo ha procurado aclarar con una imagen este misterio. Consideremos, dice, una fuente, el río que nace de ella y el lago en el cual se recogen sus aguas. Damos al conjunto de estas tres cosas el nombre de Nilo. Se trata de tres cosas distintas, una de la otra. No obstante, nosotros llamamos Nilo a la fuente, Nilo al río, Nilo al lago, y en fin, Nilo a todo el conjunto. No hablamos de tres Nilos, aunque sean tres cosas distintas entre sí. Son tres, la fuente, el río y el lago. Pero es siempre el único y mismo Nilo, un solo fluir, una sola agua, una sola naturaleza. Hay aquí una Trinidad en uno y una unidad en tres, que es la imagen de la Trinidad Divina.